Bueno, a todos, bienvenidos. Hoy he decidido dedicar un tema que me parece muy importante, puesto que hoy en día uno analiza que hay muchas coachings, como se digan, ¿sí? Estas personas enseñan y orientan para que cada persona sea alguien mejor en la vida. Y siempre dicen, es que el ego esto, el ego es lo otro, el orgullo es ese ego de la persona, y así sucesivamente. Entonces, teniendo presente que existen gran cantidad de personas que orientan de forma profesional y exitosa a la superación de ese ego interno, yo quiero compartirles algo que hace mágica y especial a la gran escuela mística del Harán. Primero, el ego es un conjunto de antivirtudes que están dentro de nosotros como personas, ¿sí? Sin embargo, ¿qué es lo que hace única a la gran escuela mística del Harán en este tema? Que aquí nosotros le codificamos este ego. Es decir, cada ego está identificado por un número y, por supuesto, con una nota musical negativa inferior, que esa es prácticamente la que nos lleva a expresar antivirtudes, y lo que los coachers o coachings dicen es que esa persona tiene mala energía, mala vibra. No es que la persona tenga mala energía, mala vibra por su esencia, no. Lo que pasa es que así como esa persona se le expresa negativamente ese ambiente que uno le acerca y uno como que ya siente ese rechazo, ¿qué pasa? Es precisamente porque internamente esta persona ya tiene muy desarrollados esos egos. No quiere decir que porque una persona es bondadosa, es maravillosa y uno siente confianza, no quiere decir que ésta ya está libre de egos. No, el ego es inteligente, el ego es un elemento agazapado muchas veces en cada uno de nosotros. Entonces, por esa razón, quiero conversarles del ego. Bueno, para la gran escuela mística del Harán, el ego es conocido con el nombre del bajo psiquismo de Sut-Poyatko. O sea, Sut-Poyatko es una palabra haránica, ¿sí? Porque nosotros tenemos también nuestra propia lengua. Sut-Poyatko significa el bajo psiquismo, y ese bajo psiquismo es el mismo ego que muchas personas dicen, ay, eso es el ego. Bueno, es el Sut-Poyatko, bajo psiquismo, porque está en nuestra psiquis. ¿Qué pasa? En esta psiquis, en nuestra cabeza, en nuestra mente, es donde muchas veces no, en todas las ocasiones se expresan todas esas antivirtudes, pero también las antivirtudes, virtudes y antivirtudes. ¿Qué sería el lado opuesto o diferente del ego? Pues la virtud, que de hecho ese tema fue el que les expuse la semana pasada, ¿sí? De la superación personal como virtudes y antivirtudes. En este caso voy un paso más allá, que es el ego. El ego ya sería directamente la antivirtud en nosotros. Y esa antivirtud o ese ego codificado por el Harán, identificado por su nombre, código y vibración, esto es lo que nos hace degenerarnos en nuestro cuerpo, glándulas, psiquis y mente. Entonces, órganos, tejidos, todo nuestro sistema, porque prácticamente el cuerpo es una máquina. Nuestro cuerpo es una máquina de energías. Y esto es lo que el ego busca, hacernos derrochar esa energía para ir cada vez cayendo y cayendo y cayendo y cayendo. Entonces, según el Harán, el ego es una biblioteca que no tiene límites, ¿sí? Porque básicamente el ego es mucho. Este ego actúa por núcleos, actúa por cabezas, legiones de cabezas y zonas de militancia infrapsicológica. Bueno, para las personas que estamos dentro de la gran escuela mística del Harán, para nosotros esto ya es algo conocido. Pero para aquellas personas que aún no saben de esta enseñanza, que está en el nivel 0 de esoterismo general de la gran escuela mística del Harán, aquí es donde ustedes empiezan a concientizarse que el ego opera núcleos, opera por cabezas,
opera por legiones, opera por zonas de militancia infrapsicológica. Hola Josué Gómez, ¿cómo estás? Entonces, ¿qué pasa? Voy a hablar de la primera parte, que son los núcleos. ¿Por qué? Porque en el Harán se enseña que hay 9 núcleos. De estos 9 núcleos estaría código 1, código 2 o núcleo 2, núcleo 3, núcleo 4, núcleo 5, núcleo 6, núcleo 7, núcleo 8 y núcleo 9. Entonces, ¿qué pasa? Estos núcleos manifiestan unas antivirtudes básicas en nosotros. ¿Cuáles son estas antivirtudes egoicas? Porque, ojo, este es el ego. El ego es esa antivirtud. Por ejemplo, ¿qué tenemos en el 1? Está, por ejemplo, la impureza. Impureza en general. Impureza, por ejemplo, en la mente, ¿sí? Cuando esa persona piensa cosas sucias, esa persona está manifestando ya una suciedad, ¿sí? ¿Qué otra antivirtud tenemos de código 1? Bueno, aquí están las suciedades en general. Suciedades, impurezas, esas personas que les encanta estar sucias, por ejemplo, ¿sí? Sucias, entonces ya ahí tienen una antivirtud, que ese sería el ego. Personas intranquilas, esas personas que les dicen algo y ya se intranquilizan, ya están manifestando una antivirtud de código 1. ¿Y qué ego se llama? ¿Cómo se llama ese ego? Ego de la intranquilidad. ¿Qué otro ego tenemos en el código 1? Están los caprichos. Ustedes no se han dado cuenta que existen personas, bueno, sobre todo los niños que son muy caprichosos. Bueno, ni los niños se salvan de los caprichos. Los caprichos o el capricho es un ego de código 1. Por ejemplo, ¿qué genera esto en nosotros? Estos egos de la suciedad, la impureza, el capricho, la intranquilidad, ¿qué genera en nosotros? Caídas. Entonces, aquí en el código 1 están las caídas tanto físicas, cuando una persona se cae y se le dio rabia. Bueno, más adelante ya les diré cuál es el código de ese ego conocido como rabia. Pero, por ejemplo, se cayó, ya, ¿por qué se dio eso? Bueno, dime tú qué tantas antivirtudes o qué tantos egos de código 1 estás manejando. ¿Eres muy intranquila o intranquilo? ¿Eres muy caprichoso o caprichosa? ¿O eres muy sucio o sucia? Suciedad mental o suciedad física, ¿sí? Porque el ego se manifiesta de esas formas. Ahora vamos a estudiar el código 2 o el núcleo 2 del bajo psiquismo o el Sutpoyatko, conocido en el Harán, que es el mismo ego. En el 2 tenemos la fantasía. Si usted es muy dado a fantasear y se queda pensando y se le va la mente fantaseando cosas que no son su realidad actual, ya automáticamente está cayendo en el sueño. Bueno, ya se durmió. Y al dormirse también está generando un ego. ¿Por qué? Porque el ego de la fantasía ya lo adormeció de su realidad. Entonces, ¿a dónde voy? El ego es muy grande. No más por el 2 está la fantasía. ¿Qué otra cosa negativa se tiene en el código 2? La amargura como ego. Amargura es un ego identificado en el código 2. Aquellas personas que por cualquier cosa se amargan o se les amarga el día y por ende amargan a los demás, bueno, ojo, ahí tiene un ego que lo está perjudicando a usted. ¿En dónde lo está perjudicando? En sus ojos. De hecho, ya en videos anteriores hemos hablado de los núcleos circuitales, ¿sí? Los órganos sexuales que están en nuestro cuerpo. Un momento. Un momento, les agradezco. Listo. Tuve un problema acá. Bueno, las personas, para retomar, las personas que manifiestan, por ejemplo, la amargura, que es de código 2, automáticamente les va a afectar sus ojos. De igual forma que la tristeza, ese otro ego que no nos deja en paz.
Porque ese ego de la tristeza a todos se nos manifiesta. Yo no me salvo y eso que pertenezco al harán. Pero en el harán nos enseñan a reprogramarlo para virtuosamente superarlo. ¿Y cómo lo reprogramamos? Manifestando la alegría. Aunque no la sintamos, nos exigimos a expresarla, a sentirla, porque ya le estoy contraponiendo a esa antivirtud de la tristeza, la alegría como virtud. Listo, entonces, como hoy vamos a hablar de los egos, trataré de no mencionar la virtud para no confundirlos. Entonces, como les decía, en el código 2 tenemos la antivirtud del sueño, de la amargura, de la tristeza, ¿sí? Ahora paso para el código 3. ¿Qué otra antivirtud existe de código 3? Bueno, está la pereza. La pereza como antivirtud. Ay, qué pereza hacer tal cosa. Lo dejo para después. Ay, es que quiero evitar la fatiga. Como no recuerdo el personaje del Chavo del Ocho que él dice así. Es que quiero evitar la fatiga. Precisamente esa expresión que manifiesta la pereza, eso simple y sencillamente es conocido como un ego llamado pereza. El código 3, quiero dejarles claro, es uno de los más extensos egoicamente hablando, es donde más antivirtudes se encuentran en las personas. ¿Qué otra antivirtud se obtiene en este código 3? El desorden, la desorganización. Entonces, si usted tiene la tendencia de ser desordenado o desordenada y por ende también desorganizada en su tiempo y en sus cosas, pues mis amigos, mis amigas que me están viendo, debo decirles que van a tener también problemas físicos, problemas laborales, problemas con las personas, porque ustedes están manifestando al ego. Recuerden que en el harán se codifica el ego. Somos la única institución que podemos darnos el lujo de codificarle y decirle, mire, su ego es de código tal. Si usted no aprende a codificar y no aprende a reprogramar, pues va a seguir estancado y con problemas, ¿sí? Entonces, esto es la maravillosa historia del harán, que aquí nosotros le podemos a usted codificar y usted puede aprender a superarse. En el código 3 está la infidelidad, sobre todo para las personas latinas, porque yo he leído que los latinos, tanto mujeres como hombres, tenemos mucho, pues yo soy latina, la tendencia a ser infiel o desleales, tanto mujeres como hombres. Resulta que este es un ego. Este es un ego que ustedes cada día más, porque tiene inteligencia propia, los va a llevar a ser así, a actuar negativamente, a ser infiel. Pero ojo, la infidelidad no solamente es hacia una persona. La infidelidad empieza por uno mismo cuando uno es infiel a sus principios, a sus virtudes. Entonces, si una persona es infiel consigo misma, seguro va a ser infiel con cualquier otra persona, con cualquier otro objetivo que tenga en su vida, con cualquier empresa, con cualquier trabajo, en fin, porque la infidelidad no solamente va en personas. ¿Qué otra cosa hay aquí en el código 3? Está la falta de temple, esas personas que quieren cambiar, pero no tienen la fuerza para hacerlo. Sí, está la falta de temple, de decisión, la constancia. Yo quiero lograr algo, tengo que ser constante en ese trabajo, constante en ese objetivo. Entonces, ¿cómo sería lo contrario? Pues la inconstancia, la falta de temple, la falta de decisión de código 3. Como ego, porque como les digo, ese ego tiene inteligencia propia y al tener inteligencia propia nos manipula automáticamente. Y acabé de tocar un punto importante, la manipulación. Esa manipulación, esas personas que aman manipular, o ni siquiera es que lo amen, ya es automático en ellos actuar de forma negativa, que actúan y no se dan cuenta que están manipulando. ¿Por qué? Porque ya tienen ese ego encarnado dentro de su cuerpo, está sangrificado. Usted es ese elemento del bajo psiquismo, es ese ego. Y la única forma que usted pueda salir de ahí es trabajando psicológicamente, reprogramando, y por supuesto en el harán le enseñamos a hacerlo. Para avanzar, voy para el núcleo
el núcleo del ego número 4, este elemento del bajo psiquismo, está representado por el odio. Esa gente que odia, siente odio porque, bueno, pongamos el ejemplo, odio porque ganó Petro en Colombia, odio porque no han matado a tal persona. Es una exageración, ¿no? O odio porque esta persona me quitó mi esposo o mi esposa. Ay, es que siento odio porque... Y odio, y odio, y odio. ¿Qué pasa? Usted está cada día más fortaleciendo ese ego en usted. Y ese ego es de código 4, y en el 4, como virtud, también está el amor y el perdón. Esas son dos virtudes, pero un ego de código 4 está el odio, el rechazo. Si ustedes, por ejemplo, sienten rechazo porque, ay no, ahí Rocío Rueda está hablando de eso, pero yo no estoy de acuerdo y empiezan a criticar, bueno, ahí ya está manifestándose un ego conocido como la apatía, sobre todo. Son apáticos a conocer algo nuevo en su vida, ¿sí? ¿Qué otra antivirtud hay aquí? La falta de fe. Las personas que se declaran ateas, agnósticas, sea cual el término que exista, a estas personas les digo, hay un ego llamado agnósticos o ateos o personas que no creen en nada. A estas personas les digo, el ego lo tiene bien encarnado, porque tanto así que ustedes no pueden, no aceptan que hay cosas de las que ustedes no pueden explicar ni la ciencia. Entonces ahí está, ¿sí? El que no tiene fe en nada, no cree en nada. Y también está la falta de confianza, ¿sí? La confianza, el perdón, el amor, como en este caso virtudes, pero la falta de confianza ahí estaría como antivirtud. Esto que nos va a generar problemas de corazón, porque ahí como órgano, físicamente hablando, está el corazón, está la glándula pineal y está la glándula pituitaria. Ahora pasemos al código 5. En el código 5 está, hay varios egos de código 5. Voy a empezar por el más sutil de todos, el orgullo. El orgullo es, como dice el honorable maestro Hasek Rai Haranka, es como ese, si no estoy mal, el pavo que se infla y abre sus plumas, no sé si me estoy confundiendo de animal, y entonces cuando va a mirarse las piernas, las patas, todas flacas y feas, se desinfla. Entonces al desinflarse, ¿qué quiere decir? Así es el ego, se desinfla el ego. Pero cuando se ve todo hermoso, el pavo real, entonces abre sus plumas para que todo el mundo le vea sus hermosas plumas, pero cuando vuelve a mirar, se desinfla. ¿Qué enseñanza hay acá? Que el ego es así, el ego del orgullo. Cada vez que usted le echen flores por algo lindo, maravilloso que usted está haciendo, y si usted se siente exaltado y quiere sacar la cara, amigo mío, amiga mía, ese es el ego conocido como orgullo. Y el día de mañana que alguien le diga, es que usted cometió un error, y lo señalen, inmediatamente ese orgullo se va a desinflar. ¿Por qué? Porque el orgullo, en el Harán, el código 5 representa también como símbolo el aire. Entonces se desinfla, se infla, se desinfla. Ese es el orgullo. El orgullo se infla y se desinfla. ¿Qué otra antivirtud está aquí? Bueno, aquí como antivirtudes están los 9 tipos de mente. En el Harán eso es un estudio que se realiza más profundamente. Los 9 tipos de mente, tanto negativo como positivo, ¿sí? Cómo se manifiestan nosotros. Y cada vez que nosotros expresamos un ego conocido como por ejemplo el orgullo, inmediatamente ya nos vamos a devaluar y vamos a tener problemas de la cabeza, de los pulmones, que son prácticamente los que representan este código 5. ¿Qué otro problema, qué otro ego tenemos acá? ¡Ay! Es que la cámara se me apaga, les pido 1000 excusas. Un momento. Ya. ¿Qué otro elemento del bajo psiquismo tenemos acá? El impulso o la impulsividad. Bueno, aquí quiero hacer algo, un comentario.
Cuando uno es impulsado por una emoción negativa, inmediatamente está manifestando un ego, una antivirtud, ¿sí? Entonces, este impulso, usted lo puede utilizar de manera positiva para impulsarse virtuosamente también. Entonces, aquí este impulso es como una palabra neutra, está en el código 5, pero si usted lo manifiesta negativamente para hacerle daño a alguien, para obrar mal, para actuar mal, ¿sí? Para criticar, sea cual sea la emoción que se siente, inmediatamente ese impulso pasa a ser un impulso egoico. ¿Listo? Entonces quería hacer como ese comentario. Aquí como antivirtud y como ego está el mal papá o el mal padre en el caso de los hombres. Pero no voy a ahondar en el tema porque al decir mal ya me estoy involucrando con otro código. Y ahorita les explico mejor respecto al tema. Voy a pasar al código 6. Este código 6 me parece muy polémico personalmente hablando, porque estamos en una época de la sociedad en donde siempre se habla sexo, el sexo para acá, el sexo para allá, el sexo es bueno, el sexo es rico, ay, yo necesito el sexo, necesito tener pareja en el caso de las personas esotéricas, quiero conseguir pareja para transmutar. Bueno, las personas que no saben cuál es el término de la transmutación de la energía sexual, bueno, después hablaré de eso. Pero por ejemplo, las personas que están en el área esotérica, es que yo quiero una persona para transmutar. Y si usted solamente la quiere para transmutar sin amor, pues no está haciendo nada. Sin amor no hay nada. Y usted, querido amigo, en el código 6, que no sabe ni tiene idea de qué es la transmutación, pero le fascina el sexo, vive por el sexo. Entonces, amigos míos, le digo, el sexo no es malo, pero mal vivido sí es malo. Les va a generar problemas económicos. Entonces, si ustedes tienen problemas porque no tienen plata, no les rinde lo que ganan, ¿sí? O no consigue trabajo, entonces, por ende, no tiene dinero y está pobre, ¿sí? Ausencia de valores. Amigo mío, eso le pasa y usted es el único culpable, no es ni el gobierno ni no es nadie. ¿Por qué? Porque por esa falta de conocimiento es que usted cada día más se va a ver pobre por esos problemas económicos, porque no sabe utilizar la energía sexual. Entonces aquí en el Harán, amigo mío y amiga mía, les decimos, dime cómo estás manejando tú el sexo, tu sexualidad. Si quieres resolver los problemas de economía o problemas de salud, enfermedades sexuales, se les cae el pelo, porque hasta la caída del pelo les genera un mal uso del sexo. ¿Qué otro ego existe en este código 6? La avaricia, la usura, la mendicidad, que incluso usted puede tener dinero, pero si le gusta mendigar para que le den más y le den más, pues de todas maneras se está alimentando la usura, ¿sí? ¿Qué otro elemento del bajo psiquismo está en este código 6? Bueno, yo estoy hablando de código 6, pero como tal, no me va a extender. Después les explico. Porque es que de igual forma en el código 36 está el ladrón. Pero no quiero hablar todavía de códigos superiores a más que los de una cifra, que son los núcleos. ¿Listo? Entonces, este uso negativo del código 6 del ego sexual inmediatamente les va a generar problemas económicos, problemas físicos, ¿sí? Órganos sexuales, en sus órganos sexuales y en su cabellera. Paso al núcleo de energía 7. En este 7, como ego, está algo que caracteriza especialmente a los colombianos. Está la envidia. Ay, es que a mi vecino le está yendo muy bien con su negocio. Venga para acá que yo quiero montar lo mismo. Cuando usted opera de esa forma, ya está manifestando ese ego dentro de usted, conocido en el Harán como la envidia. Y en el Harán se enseña que cada vez que alguien actúa y opera por envidia, le va mal y su negocio no va a prosperar. ¿Listo? Está la envidia. Ay, mi vecino compró un carro nuevo. Ay, yo me quiero comprar uno igual o uno mejor. Esa necesidad de criticar al otro y de tener mejores cosas, bueno,
Esa es la envidia. Esa es la envidia. ¿Y qué problemas le va a generar la envidia a usted? Problemas en la columna. Entonces, si usted sufre de la columna, dime qué tan envidioso eres o envidiosa eres. Y de inmediato te diré cómo está tu columna. Así dice el honorable maestro Hasek Ray Haran, que no son palabras mías. Yo lo que estoy aquí es replicando un conocimiento para aquellas personas que aún no conocen del Haran. Bueno, ¿qué otra antivirtud existe en este código 7? Está la opresión. Cuando uno oprime a alguien porque automáticamente uno se oprime por algo que no le gusta, y es que esto es así, y es que yo mando, y empieza a oprimir como si la persona fuera el esclavo, ¿sí? Entonces, la opresión es otra antivirtud o es otro ego de código 7 que nos va a enfermar de la columna. Bueno, si ustedes quieren profundizar en el tema, yo les recomiendo consulten directamente la Gran Escuela Mística del Haran, porque todo esto es un estudio mucho más profundo que se le enseña a las personas una vez se matriculan en la Gran Escuela Mística del Haran. Listo, para continuar con el núcleo de energía Anti-Godcam 8, o el núcleo infrapsicológico del ego, o el bajo psiquismo, código 8, en este código 8 tenemos como ego la rabia, la ira, aquella persona que por todo se prende, porque le da rabia, porque no hacen las cosas como ella quiere o como él quiere. Si usted es muy iracundo o iracunda, si usted es muy rabioso, pues amigo mío, usted está totalmente llevado del ego. ¿Y cómo se llama ese ego? Rabia, ira. Entonces, por ejemplo, aquellas personas que cuando están tan rabiosas los ojos se le ponen rojos, toda la cara se pone roja, por lo mismo, porque ya ese ego como antivirtud está encarnada y sangrificada en la persona. Entonces, al estar sangrificada, ya la persona ni siquiera tiene el control de sí misma, es el ego actuando en ella. ¿No ve que nosotros somos títeres del ego o somos títeres de la virtud? O para hablar en palabras místicas, esotéricas, para las personas que les gustan la parte mística, el ego es Satán, la virtud es Dios. Sencillo, esa es la eterna pelea que tenemos en la vida. O eres títere del ego o antivirtud, o eres títere de la virtud o de Dios. Ustedes deciden. ¿Qué problemas nos va a generar a nivel físico? Nos va a generar problemas de músculos. Esas personas que son flacas, toman suplementos para subir de peso, sacar músculo y aún así no engordan, ni suben nada. Es porque usted tiene problema precisamente de ira, de rabia, falta de fuerza. Pero si usted es muy gorda, por el contrario, gorda, obesa y prueba de todo para bajar de peso, ahí también está el problema. Quiere decir que ustedes van a tener también problemas de ese código 8 de ira, de rabia, debilidades, como egos. Recuerden, la rabia es un ego, la ira es otro ego, la debilidad es otro ego. De código 8, ahí estaría operando el ego en nosotros. Y tenemos el código 9. En el 9, aquí hay una clase de egos conocida como la vulnerabilidad. Esas personas que por todo se resienten, le dicen algo y ya se delicaron y a mí no me pueden decir nada. No, es que esto no es así, y eso hasta lloran. A estas personas les digo, amiga mía y amigo mío, ustedes están poseídos por esa vulnerabilidad. Y sí, son posesiones, aunque ustedes no lo crean, esas son posesiones egoicas en nosotros. ¿Por qué le digo posesión? La gente cree, ay, es que se le metió el diablo a tal persona. Es que no hay necesidad que se le meta el diablo cuando todos estamos poseídos por esos elementos del bajo psiquismo. Todos estamos poseídos en mayor o en menor grado de ese ego. Entonces, si usted es vulnerable, ya sabe, si ustedes le tocan el brazo con un dedito y ya le dolió, es vulnerabilidad. Bueno, y aquí vuelve y juega la pereza. Un momento. Aquí vuelve y juega la pereza porque resulta que en el Haran
3 más 3 más 3 nos da 9. Entonces recuerden que en el 3 está la pereza. Al sumarse en que nos da 9, automáticamente encontramos la inercia incesante de pereza. Listo, entonces, ¿qué problemas nos genera este código 9 como antivirtud y con la suma de los egos? Nos va a generar problemas de las articulaciones en general. ¿Listo? Articulaciones. Bueno, teniendo presente esta información, quiero decirles que estos 9 núcleos de cabeza infrapsicológica del ego, cuando ellos se unen, cuando ellos se mezclan, ¿sí? Por ejemplo, el 1 con el 1, el 1 con el 2, el 1 con el 3, el 5 con el 3, el 6 con el 1, ¿sí? Cuando ellos forman cada uno par, del 1 al 9, van generándose, según el Harán, y es comprobado, 81 tipos de egos. Y es 81 tipos, no, 81 números clasificados por egos. O sea, por ejemplo, en el código 81, en ese núcleo 81 hay la suma del ego de código 1 y de código 8. Y por ejemplo, ¿qué tenemos ahí en el 81 o en el 18? Pues ahí están las caídas del 1 y la rabia de la 8. Y resulta que en el Harán, ustedes no se han dado cuenta que hoy en día sacan muchas películas de, ¿cómo es que se llaman? Zombies, la palabra zombies. Los zombies son de código 1881. ¿Qué causa ese problema? Bueno, según las películas, ¿sí? Pero según el Harán, ¿qué causa, por ejemplo, una persona zombie? La caída en la rabia, la caída en la ira, porque esto le va quemando su proceso, sí, ¿cómo decirlo? Su proceso del cuerpo, de la mente, de la psiquis, todo. Es como si le quemaran a uno algo, porque de hecho por el 8 está también lo que quema, el fuego. Entonces la persona ya queda bobita como un zombie. Entonces, por ejemplo, ahí estaría ese problema. Pero, como les digo, código 81 y el código 18 son dos números de egos distintos compuestos por varios egos. Entonces, por eso, como les dije al inicio, el ego es una biblioteca que no tiene fin, ¿sí? Ni de la A, ni de la A a la Z alcanza. O sea, el ego es muy grande. Y por eso, aquellos coachings o coachers que enseñan mucho sobre esto, yo no los contradigo. Pero yo sí les digo, el ego no es solamente que el orgullo, es que eso es el orgullo de la persona, ese es el ego. No, el ego es muy grande, y cuando se debe orientar a esa persona toca tener en cuenta su proceso psicológico mental. Y eso es lo que en el Harán se enseña, porque en el Harán hay personas instruidas, instructores, asesores, consejeros, y qué más que el honorable maestro Hasek Ray Jaranka, que es la persona encargada también de liderar este proceso para que las personas aprendan a superar y a salir de esos estados tan bajos, sumergidos, porque todos estamos sumergidos en el ego. Y la idea es emerger, porque estamos en la máxima degeneración de la humanidad. Como me dirían hace años, como me dijo hace años, yo estudié en un colegio de monjas y como dijo una monja, dígame qué pecado hace falta por cometer en esta sociedad. El Harán no es católico, ni cristiano, ni evangélico, ni nada de esas otras religiones. Tenemos nuestra propia religión, que es la iglesia del Harán, ¿sí? Pero yo, sin embargo, les pregunto a ustedes y cuestiónense mentalmente, ¿qué pecado o qué actitud negativa nos hace falta cometer para estar bien caídos? Yo creo que ya la humanidad cometió todo lo habido y por haber. Ya es cuestión de empezar a emerger. ¿Por qué? Porque honestamente, por más que hayan personas que no creen en Dios, sí hay un camino al cual debemos regresar, que es el lugar de donde salió nuestra esencia como personas. Y para llegar allá es siempre a través de este camino del trabajo psicológico. En este caso, en el Harán se hace énfasis, si es por el lado místico, para las personas que les gusta, sí, las oraciones y la devoción, pues está ese camino, pero también está el camino militar,
que ese es el temple que si yo digo cambio, porque cambio y hago lo que sea para cambiar. Entonces, sin más, me despido. A los que me están viendo en Facebook, ahí está, veo, alcanzo a ver a Evangelista, Wilmar, Josué, la señora Débora, no alcanzo a ver a más. Y los que están en YouTube, bueno, me despido también, que pasen todos feliz noche y nos hablamos la próxima semana con un nuevo tema de reflexión respecto al Harán, porque prácticamente aquí vamos a conocer al Harán y nos vamos a conocer a nosotros mismos. A todos, feliz noche.